Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio cuando son las 9:05 y nos vamos a ir a revisar información desde nuestro sitio web en cnnchile.com. Queremos compartir con ustedes esta crónica que muestra cómo va avanzando el proceso de revisión de licencias médicas que está llevando adelante Contraloría. Advierte la entidad Contralora de más de 12.000 millones de pesos sin cobrar en el servicio de salud de Tarapacá, una grave deficiencia que detectó la Contraloría en este proceso de investigación en materia de gestión financiera. El ente reveló que el servicio no gestionó el cobro de más de 12.000 millones de pesos asociados a 17.390 licencias médicas de sus funcionarios tramitadas entre enero de 2023 y marzo de 2025. La Contraloría está llevando adelante estos procesos de investigación para un ítem que ha sido particularmente sensible, como el de las licencias médicas y su abuso por parte de algunos funcionarios públicos. Y en ese contexto entonces es que llega a esta conclusión. Tras una revisión, dice la crónica, se constataron deficiencias en la gestión y en el registro contable de los subsidios por incapacidad laboral. En concreto, el SST no registró oportunamente los montos aprobados por organismos como el COMPIN o ISAPRES, dejando afuera de la contabilidad parte relevante de los recursos que están pendientes de cobro. Encontró así que del total de subsidios recuperados, el 86% carece de un detalle claro de las licencias asociadas, detectando además una diferencia superior a 507 millones de pesos entre los registros contables y los auxiliares de cobranza de subsidio. La crónica está disponible en nuestro sitio web cnnchile.com. Nos vamos a la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña a esta hora la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Senadora, bueno, vamos a hablar de varios temas, de la ley de reconstrucción, también de lo que está ocurriendo en la región de Los Ríos, pero partamos con lo que sucedió ayer en La Moneda con este comité político de los lunes, donde se abordaron algunos de los asuntos más relevantes de la interna, digamos, del gobierno, del oficialismo. Usted estuvo en la reunión de ayer. ¿Cuál fue el tono con el que se abordaron estos problemas ayer en el comité? A ver, mira, yo en realidad como representante y como jefa de la bancada de senadores de Renovación Nacional pedí algo muy claro y es ordenar la casa, ¿ya? Lamentablemente estos últimos días han existido episodios que nos hacen mal a todos, pero por sobre todas las cosas le hacen daño al presidente José Antonio Kast. Y es esa figura la que debemos resguardar. Ese es el trabajo que hemos realizado por lo menos desde Renovación Nacional como bancada de senadores. Y fui muy clara en ese sentido. Les pedí de que se hicieran las coordinaciones que hoy día facultan por ley a través del Ministerio de Interior Alvarado, ¿cierto? Y que él es el encargado, en este caso como jefe de los ministros, de coordinar las acciones del resto de los ministerios, sea cual sea su cartera. Yo por lo menos quedé conforme con la respuesta y con la acogida que tuvo esta solicitud. Desde el Ejecutivo existe una apertura, se reconocen ciertos los errores y eso es muy positivo porque cuando se reconocen los errores se genera una oportunidad para poder mejorar. Y de eso se trata también la política, de poder dejar de cometer los errores y avanzar bajo los lineamientos que se necesitan. Ajá. Senadora, reconocido entonces ese problema, esos errores, ¿a qué se deben esos errores que se han cometido? ¿Es un problema de diseño? ¿Cómo se aborda ese tema? Mira, el gobierno lleva poco tiempo, ya cerca de 2 meses ya. Por ende, tampoco podemos colocarnos tan estrictos. Han asumido ministros que son políticos, ministros que son técnicos, ministros que tienen especialidades en distintas áreas. Los que no son políticos tienen que aprender a hacer política. La política no se hace trabajando solo, sino que muy por el contrario, se hace trabajando en conjunto, conversando, dialogando, llegando a acuerdos. Y creo que esa es la dirección que se debe seguir hoy en día. De parte del ministro Alvarado, por lo menos, tomó de buena manera esta solicitud, él lo tiene muy claro
y yo por lo menos lo veo bien empoderado. Yo espero que hoy día los ministros que representan distintos tipos de cartera, como es vivienda, como es transporte, seguridad, etcétera, Ujú, hoy día tomen en cuenta que hay que tener una coordinación y esa coordinación tiene que ser liderada por el ministro de Interior, Alvarado. ujú. En ese sentido, senadora, de todas maneras, si es que es necesario que salga el ministro de las Express o que salga a aclararse públicamente que el ministro de Interior, Claudio Alvarado, es el jefe de los ministros, si es que hay que aclarar eso, es porque definitivamente hay algún problema interno, digamos, ¿no? Sí, pues hay algunos que parece que no lo saben. Ujú. En el Y segundo ahora piso, ya dice lo usted. tienen que saber. O sea, no, no, mira, sabes que yo no quiero atribuir, que no quiero personalizar esta crítica o este comentario, ¿ya? Ujú, Sino que probablemente hay algunos que no lo han entendido, no han tenido claro de que hay alguien, hay una persona, hay un ministro en este caso que la ley lo faculta y que su responsabilidad es coordinar a los otros ministerios. Y esa responsabilidad recae en el Ministerio del Interior. Si no se habían enterado de esto, bueno, en buena hora se enteran y por ende tienen que seguir los lineamientos que se les van a instruir. Aquí lo que necesitamos es ordenar la casa, ujú, necesitamos que no existan más filtraciones, necesitamos que haya concordancia entre lo que se comunica con lo que se quiere ejecutar, en ujú, que no se anden filtrando oficios y que después salga un ministro X a desmentir dicho oficio, y para eso se necesita coordinación. ujú. Por ende, si dos o tres personas quieren coordinar al mismo tiempo, obviamente que se producen desórdenes, pero si esta responsabilidad recae en un solo ente, la cosa debiera ordenarse. Ujú. Ahora, senadora, aquellos que no han entendido que Claudio Alvarado es efectivamente el jefe del equipo, ¿qué deberían hacer? Bueno, tienen que entenderlo, pues, si es su responsabilidad. Y si no lo quieren entender, si creen que jugando solo van a poder hacer los goles de mejor manera, Ujú, es no entender nada de cómo funciona la política. Y vuelvo a insistir en lo siguiente, aquí hay una figura que es la que se debe proteger y por la cual se están llevando a cabo los distintos proyectos que se quieren sacar de este gobierno, ujú, mandatados por el presidente José Antonio Kast. Esa es la figura que hoy día se debe resguardar, mm, ¿ya? Y no exponerlo de sobremanera, producto de errores por descoordinación, y esos errores han existido estos últimos días. mm, Yo estoy segura de que eso se va a corregir, esa es la voluntad por lo menos que nos expresaron ayer desde el Ejecutivo en este comité político ampliado, ujú, y vamos a lo que tenemos que ir, que es poder avanzar con la primera batalla, que es sacar adelante el proyecto de ley de reconstrucción. Para eso se necesita tratar de sumar la mayor cantidad de votos en la Cámara de Diputados ujú. en este momento y luego, posteriormente, desde el Senado. Le voy a preguntar al tiro sobre la ley de reconstrucción, pero a propósito de eso, senadora, ¿cuál es el rol que está jugando hoy día Jorge Quirós como ministro de Hacienda? Evidentemente que ha tenido un rol preponderante, pero dentro de esta idea de ordenar la casa, ¿cuál es el rol que le corresponde al ministro de Hacienda en ese sentido? Bueno, el ministro de Hacienda es el que ordena las finanzas. Por ende, tiene que estar coordinado también con el ministro Alvarado, que es el que hace el ordenamiento ministerial, Ujú, ¿ya? Creo que es un gran desafío el que ha asumido hoy día el señor Quirós, el ministro Quirós. Es muy optimista. Yo de repente igual le digo, ministro, tan optimista que con los plazos y las fechas y en cómo ingresa el proyecto. ajá. Creo que hoy día lo principal es poder abordar de buena manera desde la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reconstrucción, ¿cierto? Si se tienen que hacer modificaciones que vayan en beneficio de la ciudadanía, se tendrán que hacer. Lo mismo va a suceder cuando pase por el Senado, entendiendo que si un proyecto ingresa, un proyecto de esta magnitud Ujú, ingresa al Congreso, siempre sufre modificaciones porque las modificaciones vienen de la mano con la negociación de los votos que se van a necesitar para poder aprobar esta ley en un futuro. Así que ahí la labor que va a tener que realizar el ministro Quiró es fundamental porque él va a tener que estar haciendo ese trabajo, ujú. conversando con los parlamentarios, y es un trabajo que ya ha estado realizando. Y en ese sentido, senadora, ¿cómo ve la coordinación entre el Ministerio de Hacienda con los partidos que componen al oficialismo?
Mira, por lo menos con el oficialismo, yo como jefa de la bancada de Ujú. senadores de Renovación Nacional he estado participando constantemente, semana a semana, de distintas reuniones, en estas reuniones internas donde uno también manifiesta cuáles son los puntos Sí. en los que, según mi apreciación, puedo estar a favor o puedo estar en ¿Y contra, se sienten ¿cierto? Es donde escuchados? en realidad uno hace este intercambio de opiniones. Ujú. ¿Y se sienten escuchados, senadora? Sí, sí, hemos hecho ahí varios No, alcances y espero mira, si al fin y al cabo no se le ve lo que muy necesitamos convencida. ¿Qué es quiere que le que diga? este proyecto salga de la mejor manera. No se le ve muy convencida en todo caso en que efectivamente estén siendo escuchados los partidos, senadora. No, sí, estoy convencida, estoy convencida. No, pero le pregunto, senadora, porque el trámite del proyecto ha estado marcado hasta ahora, por ejemplo, por la acción más bien del Partido de la Gente y las medidas que propuso y que acoge el Ministerio de Hacienda, más que por otras propuestas desde el oficialismo. No, queda esa sensación al menos. No, mira, el proyecto ingresó hace una semana a la Cámara de Diputados. Queda mucho paño por cortar. Ujú, Y por ende, cuando ya tengamos el proyecto, ¿cierto?, en nuestras manos, vamos a ver también cuáles van a ser las indicaciones o las modificaciones o las incorporaciones que querramos agregar a este documento, entendiendo de que nada está escrito por sobre piedra, ¿ya? ujú, Aquí hay modificaciones que probablemente se van a realizar y cada bancada, cada parlamentario va a poder generar esta instancia de diálogo, de conversación y de mejora a este ujú, proyecto. Entonces, es un proyecto que está recién en pañales. A eso quiero llegar, ¿ya? Es un proyecto que recién está en pañales, que lo vamos a estudiar ujú. y obviamente que todo ese trabajo que se ha realizado, por ejemplo, con el PDG, en buena hora, ¿cierto? Es un trabajo político que ayuda a demostrar de que este proyecto sí va a poder avanzar, porque Ajá. no solamente tiene o va a contar con el apoyo de quienes somos partidarios del gobierno del presidente Kast, sino que existe una apertura hoy día con otros conglomerados, como es en este caso el PDG. Senadora, usted decía que veía bien optimista al ministro Quirós. En ese sentido, ¿usted cree que hay mucho voluntarismo de su parte ante un escenario, digamos, político en el Congreso que muestra también más fricciones y más tensión? En la oposición están en una disposición, digamos, bien dura respecto al proyecto. Han amenazado con presentar a la Cámara de Diputados 1.300 indicaciones, están muy críticos con la forma en la que se está tramitando y el apuro que tiene el Ministerio de Hacienda por sacarlo adelante. Por eso le pregunto sobre esa apreciación que hacía del ministro Quirós. Sí, mira, yo en realidad lo veo en el sentido de que eh, hay plazos que se han planificado a través de un cronograma, ¿cierto? Ujú, En donde se espera de que el proyecto, no sé, de aquí al 20 de mayo pueda ingresar al Senado. Yo no me enfocaría tanto en los tiempos, en estos plazos, sino que me enfocaría en estudiar un buen proyecto, en ujú, que quede lo más redondito posible, pensando en que es un proyecto emblemático para el país, ¿ya? mm, La postura que tiene hoy día la oposición es lógica, pues sí, es oposición. Ellos van a buscar la forma de poder extender los tiempos, de que pase a la mayor cantidad de comisiones ujú, probablemente, de querer echar abajo el proyecto. Pero aquí yo la invitación que le hago a la oposición, al gobierno del presidente Kast, los invito a que entre todos podamos construir un buen proyecto, ¿ya? En que no nos quedemos bajo la mesa, sino que muy por el contrario seamos partícipes de la construcción de una gran reforma que lo que ujú, busca es poder darle dinamismo económico a nuestro país, generar fuentes de empleo, ayudar a las pequeñas, medianas y grandes empresas a que generen más empleo, a que esté la instancia para poder emprender, ujú. para poder trabajar, entendiendo de que hoy día esa es una de las principales necesidades que tienen los chilenos, Senadora, poder estamos con trabajar. la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, aquí en CNN Chile Radio. A propósito de estos lineamientos también dentro del gobierno, del intento por ordenar la casa, como lo ha planteado usted,
¿Cómo ve el rol del ministro Iván Poduje en particular? Ha tenido una serie de encontrones políticos con dirigentes sociales, con el senador Durresti de su misma región, con otros parlamentarios ahora en el Biobío también, incluso con el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Se rebeló ante la idea de recortar gastos, por ejemplo, en algunos programas dentro del Ministerio de Vivienda. ¿Cómo ve usted ese rol y en este objetivo de ordenar la casa? Mira, yo no quiero personalizar esto, ¿ah? Puedo tener mi opinión de todos los ministros uno a uno. Creo que el ministro Poduje ha demostrado que tiene muchas ganas de trabajar, ha estado en distintas regiones, en terreno. Quizás en las formas se ha equivocado y eso se puede corregir, ¿ya? Se puede corregir porque es un profesional, ¿cierto? Que le gusta su trabajo, él lo ha dicho, lo ha demostrado y se ve, ¿ya? Las formas políticas en cómo se aborda cada situación se debe mejorar y yo por lo menos tengo una conversación ahí, nos vamos a reunir para poder ver de qué forma también desde mi mirada en el trabajo público y en la política le puedo ayudar. Pero más allá de eso, creo que sí, ha demostrado mucho empuje, pero en las formas ha cometido errores y eso se puede corregir. Yo por lo menos lo veo con una mirada más optimista en el sentido de que las cosas pueden mejorar y que sí necesitamos personas que quieran Ahora, hacer la pega, porque sí. recordemos que la reconstrucción, o sea, el proyecto de ley de reconstrucción está enfocado directamente en poder apoyar a aquellas familias que durante un periodo de cuatro años, Senadora. es decir, en la administración anterior del presidente Boric, no se hizo absolutamente nada en Biobío, en el caso de Valparaíso, ¿cierto? Y de ahí nace todo esto. Ahora, senadora, de todas maneras, hay un problema de forma, parece bien claro eso, pero cuando el ministro Poduje dice, por ejemplo, que no va a recortar el plan de pavimentación como se le había solicitado desde el Ministerio de Hacienda, ese es un problema más bien de fondo respecto a su diagnóstico sobre lo que significan las prioridades sociales, por ejemplo, frente a la necesidad de ajustarse el cinturón. Sí, pero también cada ministro tiene la posibilidad de indicar qué es lo que puede recortar y qué es lo que no va a recortar. Yo por lo menos lo veo desde ese lado. O sea, tenemos ministerios que son importantísimos, como es el Ministerio de Seguridad, ¿cierto? Como es el Ministerio de Vivienda, como es el Ministerio de Salud. Entonces, una cosa es lo que se sugiere, creo yo lo veo desde esa manera. Desde el Ministerio de Hacienda se pueden sugerir muchas cosas, porque el ministro de Hacienda tiene que hacer su pega, ¿ya? Y que es ajustarse el cinturón y tratar de que los recursos estatales cundan y no se malgaste la plata que viene de todos los chilenos, ¿ya? Y que va hacia todos los chilenos. Pero cada cartera también, creo yo, puede plantear su mirada y decir, chuta, en esto yo creo que no vamos a hacer el ajuste porque esto tiene un impacto social muy fuerte, tiene un impacto no solamente social, por ejemplo, la pavimentación participativa no es solo un impacto social, sino que genera empleo. ¿Y qué es lo que necesitamos hoy día? Generar empleo. De acuerdo. Ahora, Este es solamente un ejemplo el que estoy dando. Yo creo que cada ministro tiene también la obligación no solamente de mover la cabecita como, como ovejita, sino que tienen voz, tienen opinión y tienen que defender también lo que ellos consideran que es justo. Ahora, el problema, senadora, es que no ayuda mucho al objetivo del gobierno de comunicar este ajuste de cinturón, digamos, que es la meta del ministro de Hacienda, cuando uno de los ministros del gabinete también contraría al ministro de Hacienda en esa línea. Se pierde al final el mensaje también. Sí, porque toda esta es una conversación que se hace en la interna, ¿cierto? No se tiene que sacar los trapitos para afuera, sino que se hace en la interna y por eso yo también pedí el día de ayer en el Comité Político Ampliado, en La Moneda, que se ordenara la casa, que las cosas que se tuvieran que conversar se hicieran, porque hay que conversarlo. Cada cual tiene su planteamiento y diferencia de opiniones, pero eso se tiene que hacer de manera interna para no verse desordenados para afuera. Senadora, ahora me gustaría preguntarle por el rol de RN en particular. En este contexto del recorte de gasto del que estábamos hablando,
y cuando la posibilidad de que esto termine afectando beneficios sociales se ha planteado como un riesgo, a propósito del recorte, por ejemplo, de 15% instruido para el presupuesto 2027, ¿cuál es el rol de RN ahí en esa tensión que se genera sobre cuánto recortar para ajustar las cuentas fiscales y al mismo tiempo proteger beneficios sociales, incluyendo algunas que son parte importante del legado del presidente Piñera, como la PGU? Bueno, la PGU la hemos defendido, es un compromiso de campaña, por ende es lógico que se debe mantener, ¿ya? Nosotros internamente por lo menos Ujú. hemos dejado claro cuáles son nuestras aprensiones, hacia dónde estamos disponibles a poder apoyar y cuando vemos que algo no nos parece, lo indicamos, ¿ya? Como Renovación Nacional hemos sido un partido del oficialismo respetuosos, ¿ya? Con todo lo que ha querido ejecutar el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ujú. Y con ese mismo respeto y en base a cómo hemos actuado, es que también exigimos mayor orden en cómo se están haciendo las cosas y también ese orden no radica solamente en la coordinación de cómo están funcionando los ministros, sino que también en qué es lo que se quiere rebajar, qué es lo que se quiere modificar y hacia dónde quieren dirigir en este caso las distintas modificaciones en torno a lo económico, Ujú. ¿ya? La PGU en este caso para nosotros es prioritario, lo hemos dicho, Mm. ¿ya? Hemos sido enfáticos en eso y lo vamos a seguir defendiendo. La senadora María José Gatica ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Senadora, muy amable, gracias por su tiempo. Gracias, Sebastián, que estés muy bien.